Hola, ¿cómo están? Soy el profesor Juan Carlos y les doy la bienvenida a mi canal. En esta ocasión vamos a resolver los elementos faltantes de nuestro siguiente triángulo rectángulo. Estos elementos son el cateto adyacente, que es el que está pegado al ángulo, y el ángulo. También vamos a encontrar al final de este video el ángulo alfa, pero eso lo ponemos al ratito. ¿Qué elementos me están dando? Me están dando el cateto opuesto, porque no toca el ángulo, y la hipotenusa. Entonces, ¿en dónde nos vamos a apoyar con nuestras siguientes ecuaciones, que es el teorema de Pitágoras, la función seno, que es cateto opuesto entre hipotenusa, la función coseno, que es el cateto adyacente entre la hipotenusa, y la tangente, que es el cateto opuesto entre el cateto adyacente? Como tenemos estos dos parámetros, que es el cateto opuesto y la hipotenusa, vemos que la función seno cubre el requisito, que es cateto opuesto, hipotenusa. Y solamente tenemos una por despejar, que es el ángulo. Entonces vamos a ponerlo aquí. Seno del ángulo va a ser igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Sustituimos datos. Tenemos que seno del ángulo es igual, cateto opuesto es 10 metros entre los 50 metros. Vemos aquí que la unidad se va a 1. Y para que quede solito el ángulo teta, lo que vamos a hacer es proponer, más bien vamos a poner aquí la función inversa del seno, que es el arco seno. Vamos a encontrar este arco. Entonces tenemos que es teta, y para eso vamos a poner del otro lado como arc, que es arco, seno de 10 entre 50. Ahí está. En la calculadora normalmente lo van a encontrar como seno a la menos 1 de 10 entre 50. Entonces, para entrar a esta función, simplemente en la calculadora, en algunos modelos viene como segunda función, le aprietan segunda función y luego nos vamos a la función seno. En otras dice shift, le damos clic al shift y nos vamos al seno y va a aparecer seno a la menos 1. Entonces, por lo tanto, el ángulo es igual a 11.53 grados. Y ya encontramos el ángulo. Vamos a enmarcarlo. Aquí está. Vamos a borrar el ángulo teta porque ya lo encontramos. Y es 11.53 grados. Listo. Ahora vamos a encontrar el cateto adyacente. Para eso ya se elevaron nuestras posibilidades de encontrar con nuestro apoyo ese valor, ya que ya tenemos el ángulo. Vamos con la primera, dice el teorema de Pitágoras, tenemos el cateto opuesto, tenemos la hipotenusa, entonces podemos encontrar aquí el cateto adyacente. También podemos utilizar la función coseno, ya tenemos el ángulo, y de aquí podemos despejar el cateto adyacente. Y también la tangente, porque ya tenemos el ángulo, y de aquí podemos despejar el cateto adyacente. Entonces tenemos tres opciones. Una, 2 y 3. Vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Sería adecuado que ustedes lo hicieran con los otros dos para que vean que da lo mismo. Entonces ponemos esto. Volvemos a copiar el teorema de Pitágoras, que es la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto adyacente al cuadrado más cateto opuesto al cuadrado. De aquí vamos a despejar el cateto adyacente al cuadrado. Para eso vamos a restar toda la ecuación vamos a restar menos cateto opuesto al cuadrado, quedando entonces cateto hipotenusa al cuadrado menos cateto opuesto al cuadrado, y esto es igual al cateto adyacente al cuadrado. Ahora, para quitar el cuadrado de nuestro cateto adyacente, todo lo vamos a elevar como raíz cuadrada, quedando por lo tanto raíz cuadrada de hipotenusa al cuadrado menos cateto opuesto al cuadrado. Esto es igual a cateto adyacente. Sustituimos datos, que es la hipotenusa vale 50, 50 al cuadrado menos, recuerden que son metros, otra vez,
sería 50 metros al cuadrado menos 10 metros al cuadrado y todo esto raíz cuadrada. Nos da 48.98 metros. Y ya está nuestro cateto adyacente. Ponerlo aquí. Vamos a borrar este. Ya encontramos este otro, que es 48.98 metros. Y ya, lo único que nos hace falta ya es el ángulo alfa. Ahí está. Para el ángulo alfa, tenemos que recordar que la suma en cualquier triángulo, la suma de sus ángulos internos siempre nos va a dar 180 grados. Entonces, para encontrar el ángulo alfa, simple y sencillamente es restarle a 180 grados, le restamos los 11.53 menos los 90 grados. Y eso nos da 78.47 grados. Y listo, ya encontramos todos los parámetros, todos los elementos de nuestro triángulo rectángulo. Déjenlo, pongo aquí. Y es 78.47 grados. Bueno, esto es todo. Espero les haya gustado este video. Cualquier comentario, cualquier sugerencia, déjenmelo saber en mi canal. Que estén muy bien. Nos vemos. Hasta luego.